Buenas, Juanma. Hola, Nene de Auga. Bernardino, buenas tardes. Bueno, puntual. Y cinco. Buenas, Tranche. Así que vamos a dar un minutito así para que se vaya uniendo la gente. Y, y nada, vamos a hablar hoy un poquito sobre los antecedentes del acondicionamiento físico, el deporte, y llevarlo un poquito hacia lo que era el entrenamiento en el Ludus. Para eso necesito que se conecte método Miró, que me está llegando un poco tarde. Pero bueno, tengo aquí preparado a ver si no se me cae el soporte improvisado que acabo de hacer. Y nada, unas cuantas citas para deciros después. Deciros que habilité tanto en los stories como ahora si vais preguntando por ahí, vamos, em, para que hagáis preguntas. O sea, es un directo en el cual, a diferencia del anterior que hicimos la semana pasada, puede soltarse preguntas que intentamos contestarlas en el momento. Eh, no vamos a pasar de una hora, la idea es estar en una hora, igual que la anterior vez, porque más de una hora es un formato que cansa un poco, ¿verdad, Paula? Que se ríe ahí. Entonces el tema es que podáis hacer preguntas y las vayamos respondiendo. La estructura un poquito es esa, pues ahora cuando entre Método Mirón, hablar un poquito sobre el acondicionamiento físico de la antigüedad, el deporte griego, la mentalidad romana, cómo se veía después el deporte en Roma, cómo se aplicó el entrenamiento deportivo dentro de los ludus. Y para los últimos 10 minutitos os tengo ahí preparada una mini sorpresita que espero que os guste, ¿no? Eh, ya se ha unido Método Mirón. Entonces, nada, presentaros un poquito, aunque algunos ya lo conocéis, o si estuvisteis en la charla del lunes pasado, pues os sonará, ¿no? Es graduando en ciencias del deporte y es entrenador personal. Él os puede decir la titulación exacta, porque yo no me acuerdo sinceramente. Y nada, lleva un tiempo ya investigando sobre los entrenamientos en la antigüedad y cómo aplicarlos hoy en día, ¿no? Cómo se podría hacer en la antigüedad y cuál sería la correspondencia hoy en día. Entonces, pues nada, sin más le voy a dar paso. Invitación. Bueno, ¿me estáis escuchando bien? No hay problemas de sonido como la anterior vez. Buenas, Adri. Buenas, un día más, ¿qué tal? Bueno, pues nada, por aquí andamos. Les estuve contando un poquito, nada, la estructura de cómo iba a ser esto y que al final pues vamos a intentar darles una pequeña sorpresita si nos da tiempo. Espero que Va, sí. El otro día en 15 minutos tratamos bastante bien el tema, creo yo, y teniendo casi una hora, malo será. un poquito más, sí, vale, perfecto. Nada, pues Bueno, mira, vamos a retomar un poquito. Si no te importa, voy a hacer un pequeño resumen de lo que hablamos el otro día en nada, en 30 segundos. Y luego ya te lanzo una pregunta para que empieces ya con el tema. genial, vale. El otro día habíamos hablado de personajes como podía ser Leónidas de Rodas, como podía ser Milón de Crotona, que son deportistas por muy afamados en la antigüedad, ¿no? Sobre todo por haber ganado no las Olimpiadas, sino los Juegos Olímpicos. Y por el método curioso de entrenamiento que tenía sobre todo Milón de Crotona, ¿no? Que era levantar un ternero desde que nacía pues hasta que le tocaba competir. Sí. Como la idea de hoy es acabar llegar al entrenamiento del ludus, el deporte en el ludus, vamos. Ahora, Me, sí, Bueno, sí, otra vez. quedó pillado, ¿verdad? Sí, vale. Nada, la pregunta era que, como vamos a acabar llegando un poquito al entrenamiento en el Ludus, claro, ¿cómo surgió o cuáles son los antecedentes de lo que hoy en día entendemos como acondicionamiento físico o entrenamiento específico? Vale, bueno, pues, a ver, todos los precedentes que tenemos hasta el momento de lo que es, por así decir, el ejercicio físico y la práctica deportiva, bueno, se remontan un poco, pues, tenemos a evidencias que tenemos de China, de Egipto, Mesopotamia, ¿vale? Pero casi todas ellas comparten el mismo punto, que es al final que se utilizaba el ejercicio físico como un medio, pues, para la supervivencia. Eran épocas muy convulsas, siempre estaban en guerra entre unos poblados y otros, reconquistas y demás. Entonces, era importante también ejercitarse y estar fuerte para Ujú. precisamente, pues, si hay algún ataque, estar preparado, ¿no? Para poder defender y mantener tu territorio. Entonces, al final, las actividades y ejercicios que se utilizaban eran todo, pues,
trepas, cavar, correr, carreras, lucha primitiva, por así decir, o sea, golpes. No había ningún tipo de técnica así depurada, ¿no? Por lo menos no se conoce. Sí, era un Eh, entrenamiento pragmático, con una finalidad muy concreta. exacto, básicamente. Entonces, ¿dónde empezamos a tener un poquito? Bueno, también había otro, así como podemos decir, otro tipo de ejercicio físico, la danza, algunas danzas clásicas antiguas. Sí que es cierto que hay juegos, ¿vale? Que por ejemplo en China hay un juego de pelota que se cree como es el propulsor del fútbol y demás. También en las culturas aztecas, no sé si te das cuenta, un tipo de juego que era de pelota que se golpeaba con las Sí, caderas, con que la era, cadera. De hecho, en que era- China, ahora que lo comentas, tenían un juego sobre que se basaba en la práctica del tiro con arco también, ¿eh? Un juego de puntería, pero enfocado hacia la guerra también. claro, exactamente, siempre enfocado hacia temas militares, ¿no? Casi siempre. Y las propias culturas buscaban eso, que orientar a lo que era la gente, ¿no? El pueblo, hacia esas prácticas, para que precisamente estuvieran preparados en momentos convulsos. Eh, ya después llegando un poquito más a Grecia, que es donde empezamos a tener ya más evidencia de lo que es el ejercicio físico como tal. Bueno, sí que es verdad que en Creta y los Juegos del Toro, que son así como un tipo de recortadores, ¿no? Que podemos asimilarlo, ¿no? A los típicos recortadores que se pone el toro, pues hacer cintas, saltos, etc. Encima de él, agarrarlo por los cuernos y demás. Eso sí que es una práctica, un juego que sí que también se acerca a lo que es ya un entrenamiento o algo más reglado, ¿no? Así un poco más marcado, más formal. Después eso, llegamos a Grecia y ahí pues seguimos un poco la misma línea. O sea, seguimos la línea de ejercicios muy básicos del día a día, actividades laborales, que puede ser trabajar y demás. ¿Qué pasa? Llega a Grecia y Grecia lo que hace es que empieza a popularizarse el deporte. Y esto se cree que es por varios motivos. Entre ellos, eh, lo que son las organizaciones de las sociedades griegas son esclavistas. Entonces, al final, los griegos, por así decir, no trabajan, no hacen absolutamente nada. Esto conlleva que todo el trabajo físico y todo esto lo hacen los esclavos. ¿Cómo llegan a conseguir esos esclavos? Porque ganan las guerras. Entonces, claro, empiezan a... Ahora, Ya da. vale, sí, sigamos ahí. Vale, perfecto. Bueno, pues lo que decía, comentaba que entonces... Se te escucha con un montón de eco ahora. A ver, No sé, a los demás tenéis este problema, escucháis el eco. No sé si te acuerdas el lunes de la semana pasada con Marco Almansa, que daba un sonido muy estridente y con eco. sí, Te estaba pasando lo mismo. vale, bueno, Bueno, sí. perfecto. Sí, vale. Lo que buscaban entonces era perpetuar, es que me escucho yo a mí mismo. No sé qué está pasando. Vale, a ver si. Bueno, hay que continuar. Sí. Hablaremos Fallos y del luego directo. Vale, entonces lo que ellos querían, pues eso, seguir ganando guerras, seguir conquistando, como que dice, esclavos, territorios para mantener ese estatus, ¿no? Esta vida. Entonces, eso provocaba que, claro, al haber esclavos, los griegos no tenían, como quien dice, nada que hacer. Entonces se reunían en las ágoras, se reunían en los gimnasios, en las palestras, y entonces pues hacían actividades de lucha, al mismo tiempo, Adrián, para un momento. Te voy a echar del directo y te voy a volver a enlazar a ver si conseguimos solucionar algo. Porque es que me están diciendo por aquí varios que se escucha con eco y demás. Hasta ahora. Bueno, fallos del directo, perdonad, pero cosas que pasan. A ver si así conseguimos solucionar por lo menos el tema del eco y escuchamos mejor a Adrián. Ahí va otra vez. a ver si ahora, Eh, eh, igual, bueno, a ver, tiramos, es lo que hay. vale. Bueno, pues lo que decía, entonces era un poco, pues venía por varios motivos, ¿no? Entonces ellos lo que hacían era como pasaban el tiempo en las palestras, que son así como los gimnasios antiguos que se entrenaba, por ejemplo, hacia la lucha y demás, y en los gimnasios. Y entonces ahí es donde, por ejemplo,
los antiguos griegos, filósofos, incluso pues, teóricos y escritores como por ejemplo doctores, Galeno, Hipócrates, Platón, incluso Aristóteles también, empiezan a formarse un poquito porque empiezan a observar cómo luchan esos niños, cómo luchan esos hombres, ¿no? Entonces empiezan a especializarse un poquito en lo que es el ejercicio físico. Los observan y van viendo cómo van evolucionando pues, esas personas, esa gente, ¿no? Que está en las palestras y en los cines. ¿Qué pasa? Ellos empiezan a teorizar, empiezan a cada vez a profundizar un poquito más en su conocimiento, empiezan eso, observando mucho y después incluso empiezan a entrenar, ¿no? A gente que está por allí. Y lo que hacen es que acaban teniendo conocimientos muy amplios sobre, por ejemplo, la fatiga, ¿vale? Los biorritmos, se dice que es como un poco pues, los ritmos circadianos, ¿no? Que no es lo mismo, por ejemplo, el estado físico de una persona a las mañanas, que a las tardes, bueno, ese tipo de cosas. Aparte también de esto, pues, la carga, ¿no? O sea, la carga progresiva, los estímulos que hacen falta para que el sujeto mejore y demás. Entonces, lo que es el entrenamiento deportivo, como lo conocemos hoy, lo que es la preparación de los equipos deportivos, empiezan ahí. Podemos retomarnos, por ejemplo, a ese punto para tomar, marcar el punto inicial, ¿no? Del entrenamiento deportivo. Aparte, después también observamos que, claro, no era lo mismo pues, entrenar, por ejemplo, para la lucha que entrenar, por ejemplo, para la carrera. Bueno, pues se ha salido. La conexión de Adrián está fallando hoy. Estábamos hablando un poquito sobre los orígenes del acondicionamiento físico, ¿no? Que pues, Mesopotamia, Asia, Egipto ya tenían antecedentes de deportes y de preparación para ellos, pero siempre enfocando hacia la vida diaria, ¿no? Hacia la guerra, hacia algo pragmático. Y ahora estábamos recalcando los orígenes en Grecia. A ver, le voy a volver a meter ahora en el chat, a ver si conseguimos solucionarlo. Buenas, primo. A ver, que hoy estás dándome el día, ¿eh? Sí, no sé, está de hacer tormenta, está la conexión. Nada, pues estuve haciendo un repaso para la gente que se acababa de conectar y he quedado en Grecia otra vez, entonces tiramos desde ahí otra vez. Sí, bueno, pues lo que comentaba, que al final pues ellos consiguieron muchísimo conocimiento y empezó a haber más competitividad. Entonces, claro, que la gente cuando se juntaba en los gimnasios quería cada vez superar a los que eran más fuertes y demás. Entonces se hizo como una competitividad muy grande. Y todo esto acaba desembocando un poquito en los Juegos Olímpicos, y bueno, los Juegos Panhellenics, que no eran solo los Juegos Olímpicos, eran Juegos Sísmicos, los Juegos... bueno, Juegos Sísmicos, Juegos Olímpicos, que eran los Games, ¿vale? Los más importantes, y también después había los Juegos Serios, ¿vale? Que de Juegos Serios, pues les comentamos ahora un poquito más, porque eran, por ejemplo, pues, los primeros juegos y las primeras actividades femeninas, que solamente participaban mujeres. Vale, los más importantes de esos Juegos Panhelénicos eran los Juegos Olímpicos. Y claro, todo esto pues atrajo muchísimo más todavía lo que era la práctica deportiva, ¿no? Vamos a decirlo así. Digo deportiva un poco entrecomillado porque hay un poco de controversia todavía aún hoy con lo que es la definición de deporte y demás, pero bueno. Sí, de hecho tengo preparado para el directo ahí un par de puntualizaciones para a ver si salimos de dudas de eso, ¿no? De si es deporte o no es deporte. Está complicado porque no se ponen de acuerdo ni los académicos. Sí. Los académicos. Bueno, entonces, pues los Juegos Olímpicos polarizan muchísimo más todavía la atlética deportiva, el tratamiento físico, y se crea, pues claro, un evento de masas, ¿vale? Que era capaz, incluso cuando se jugaban los Juegos, de parar incluso momentos de guerra. O sea, exactamente, era la tregua olímpica. Exacto, se firmaba una tregua y van mandando pues cada polis griega un mensajero y que si esa polis quería llevar unos representantes para que compitieran en lo que eran los Juegos. Entonces, bueno, claro, es un evento de masas, muy reconocido. Si tú ganas una prueba o
juego, el juego olímpico en sí, tienes, como quien dice, la vida solucionada. No es que hubiera un premio metálico, pero la fama que te aportaba ya o sea, te hacía vivir de rentas, por así decirlo. Vale. Aquí, por ejemplo, aparece, como decías antes, Milone Crotona, que lo comentamos el otro día, porque, bueno, es considerado uno de los mayores deportistas de la historia. Aunque sé que está conectado Juan Tranche, sé que Juan no está de acuerdo, que para él no No, es el mejor deportista. exacto. Y después comentará por qué. Y bueno, y Milone Crotona es muy famoso porque ganó 24 años seguidos, o sea, 6 Juegos Olímpicos seguidos, vale, máximo, o sea, campeón absoluto. Claro, porque recordar, para el que no lo sepa, y sé que Paula, que está conectada, le va a hacer gracia, que las Olimpiadas es el tiempo que pasaba entre Juegos Olímpicos. Lo que es la competición era el Juego Olímpico en sí, y era cada 4 años. Por lo tanto, 6 seguidos, 24 años ganando. Exacto. Y claro, Milone Crotona pues era muy famoso porque entre unas otras cosas se cuenta de que entrenaba levantando un ternero y andando 120 pasos con él a hombros. Pero eso todos los días durante 4 años. Claro, el ternero Desde que crecía. nacía hasta que competía. Exacto. Entonces acababa levantando como que dice un buey. O sea, no era ya un ternero, era un buey. Entonces, claro, esto por ejemplo es lo que se ejemplifica hoy como el principio de la sobrecarga progresiva. O sea, cada día vas cargando un poquito más, dando un estímulo un poquito mayor, ¿vale? Para que el cuerpo siga mejorando. Porque si le das el mismo estímulo durante mucho tiempo, el cuerpo se escala. Y eso los griegos lo Vale. sabían. Bien. Te voy a ir cortando aquí porque para ponernos un poquito en antecedentes del deporte griego y de dónde venía, pues nos sirve un poquito, aparte el que estuviera ya en la charla del otro lunes, pues es un poquito lo que hemos comentado, ¿no? Aquí quería comentar, y sobre todo dar los datos por si alguien quiere saber más, ¿no? Que cuando el mundo griego en cuanto al deporte llega a la sociedad romana, claro, son sociedades que mentalmente son distintas, hay un choque de mentalidad, ¿no? Igual que los griegos veían el deporte como algo sano, le fomentaban la participación en las Olimpiadas, esa rivalidad incluso entre ciudades, ¿no? Porque al final no había clubes, no había equipos, pero sí que había ciudades que competían entre sí. Pero los romanos esto lo veían como un deporte, o sea, como de mojigatos. Siendo así, hablando en plata, ¿no? Ellos lo que veían un deporte, lo que querían ver era el riesgo, que el que participara pusiera en riesgo su vida. Es decir, el deporte rey en Roma eran los aurigas, las carreras de cuadrigas en el circo, y ahí estaban exponiendo su vida, porque tenemos registros, ¿no?, de accidentes que había que acababan con 2, 3, 4 personas que estaban accidentadas, ¿no? Incluso los que tenían que entrar a la arena a retirar los restos se jugaban la vida. Los gladiadores, que es a lo que al final vamos a ir, ¿no? Pues también había un componente de riesgo de la vida. El pugilatio, el pancracio, que eran pues disciplinas de lucha, también se jugaban la vida porque al final luchaban con una tira de cuero al lado de los puños y eran plan hasta que uno de los dos caía, como por decirlo de alguna manera, ¿no? Esto nos lo deja reflejado varias citas, ¿no? Y tengo aquí dos marcadas porque me parece un cambio de mentalidad curioso y es importante resaltar. La primera de ellas es de Cicerón en República 4.4, para el que quiera leerlo y saber más, que dice: qué verdaderamente absurdo es el sistema de ejercicio que practican los jóvenes en los gimnasios. Qué inútil preparación para la guerra, qué indecentes espectáculos. Esto lo dice Cicerón, ¿vale? Y luego tenemos otro texto de Tácito en Anales 14.20 que dice: ¿qué más les queda por hacer, hablando de deporte griego, sino desnudarse y ponerse los guantes de los púgiles y dedicarse a estas luchas en vez de a la milicia y a las armas? O sea, como despreciando, ¿no? Tenemos ese cambio de mentalidad. Entonces, sabiendo cómo eran los griegos, sabiendo dónde viene todo el origen de este concepto de deporte, entrenamiento, y sabiendo la mentalidad romana, ¿cómo adaptan los romanos el deporte? ¿O qué consideran ellos deporte y cómo entrenan para ello? Claro, a ver, está claro que, por ejemplo, hay muchas diferencias, como dices tú, ¿no? Pero lo que al final define un poquito al romano, como dices, es el pragmatismo. Entonces ellos lo que buscan es basarse un poco en los entrenadores, el conocimiento griego. De hecho, en muchos ludos, como ya dijiste el otro día, había entrenadores griegos, y entonces buscaban ese tipo de conocimiento, el cómo mejorar, el conocimiento a base de que habían estudiado, ¿no? De cómo avanzaban, cómo ser más fuertes cada día y demás. Entonces, lo que buscan los romanos es introducir ese conocimiento para tener gladiadores realmente fuertes que soporten toda la carga de entrenamiento y de lucha que conlleva eso.
al final la finalidad es similar, es superar al oponente, pero en este caso pues no en una carrera, al final es en un combate. Y esto los griegos también eran, como te digo, el principio de especificidad, eran conscientes y entonces orientaban mucho lo que era el entrenamiento hacia la práctica. Después, claro, el cambio de mentalidad es que hay prácticas deportivas que los romanos no consideraban dignas, entonces eso es lo que cambia. Eso, como ya dijimos, Plinio el Joven es el que, entre otros, lo documenta, ¿no? De que, iba, bueno, Galeno, de que estaban en los lunos y entrenaban, pues, mejorando las condiciones físicas de esos gladiadores. Con esto llegamos un poco a la tetrada de la que hablamos, que se conoce que los griegos en algún momento del siglo I lo teorizaron, por así decirlo, y lo adaptaron los romanos para llevarlo a los propios nudos y entrenar a los gladiadores. La tetrada hago un resumen, que además subí ahora, por ejemplo, otra vez, unos gráficos con stories en los que, bueno, se ejemplifica un poquito la tetrada, pero al final es eso, es una planificación de 4 días en la que se ondula la carga, ¿no? O sea, no puedes entrenar todos los días a tope porque entonces te lesionarías, ¿no? Y entonces lo que buscaban era eso, pues, por ejemplo, el primer día de lo que era la tetrada, el primer día del ciclo, buscaban un entrenamiento preparatorio corto, rápido y para sobre todo preparar ya para el día siguiente, ¿no? Y el día siguiente era el día fuerte, el día 2. El día 2 es, yo por lo que eso, hipotéticamente puedo intuir, al ser un día duro, por así decir, creo que se trabajaría más fuerza de base. O sea, se buscaría hacer tipos de ejercicios en los que trabajaría mucho la musculatura y para hacer un gladiador fuerte y que esa musculatura resistiera el resto de entrenamientos y el resto de movimientos, patrones de movimiento, golpes y demás, lo que es la práctica ya gladiatoria. El día 3 se descansaría. Los griegos lo que buscaban también era eso, dar un poquito de respiro, entonces buscaban pues, bajar la carga de entrenamiento y el día 3 decía que podían hacerse ejercicios posturales, higiene postural, estiramientos, movilidad, muy bajo impacto, ¿vale? Y baños, por ejemplo, que ya sabían que era importante, por ejemplo, baños para relajar el cuerpo, e incluso masajes y aceite. Masajes con aceite, masajes y demás. Después el último día de la tetrada sería el día medio. Y el día medio, pues al final es ni en un lado ni en otro, pero lo que lo que se sabe es que, por ejemplo, no me acuerdo ahora, tenía la cita por aquí, Galeno, creo que era en el artículo 47, comentaba de que ese día de entrenamiento, el día medio, podía ser entrenamiento con armas lastradas. Entonces ya buscamos un poco la especificidad, ¿vale?, del entrenamiento, haciendo movimientos, luchas, combates y situaciones de ataque, defensa y demás, ya propiamente de la lucha, pero con unas armas lastradas que lo que hacían era pues, dificultarte los ejercicios y así que en el momento en el que tú fueras a combatir estuvieras completamente adaptado. Como veis, bueno, a ver si se ve. Tengo aquí, por ejemplo, lo que es la tetrada. Sí, pero se ve inverso, es el problema. Vale, bueno, se ve inverso, pero veis aquí en lo que es el gráfico y podéis ver, ¿vale?, cómo es la ondulación de la carga, ¿vale? O sea, en ningún momento es lineal, desde abajo hacia arriba, buscaba un poco dar un poquito de respiro, ¿vale? Y se ve, y puse 2 tetradas seguidas para que se viera un poquito mejor, ¿vale? O sea, bueno, sí, cada tetrada es como 2 picos, tiene como 2 picos. Exacto, sí, son 2 días. Al final se entrena en 8 días. En 8 días acabarías entrenando pues 2 veces cada tipo de entrenamiento. En el primer día se entrenaría seguramente, yo, eso, hipotéticamente hablando, eso sí que no se ve. Yo creo que entrenarían la técnica, ¿no? La técnica, pues por ejemplo con armas de madera o sin filo, ¿vale? Armas no letales, y buscarían trabajar pues el tipo de movimientos, incluso pues la velocidad, ¿no?, de movimientos. Claro, porque al entrenar tus movimientos con una carga más pesada, en el momento en el que te liberas de esa carga y vas a luchar de verdad, claro, ganas un montón en velocidad y en agilidad seguramente. Claro, entonces el primer día se trabajaría de esta manera. Bueno, hipotéticamente, ya
el segundo día sí que se trabajaría con fuerza de base, pues se trabajaría un poco pues, con piedras, troncos, ¿vale? O sea, lo que es la fuerza. Ejercicios, por ejemplo conocemos el peso muerto, que nos comentaba, que es al final levantar una carga muy pesada, ¿no? Esto depende también en el nudo, la logística que tendrían y si tenían ese tipo de material o no. Eh, pues peso muertos, sentadillas, empujes de hombros por encima del cuerpo, cargando piedras pesadas hacia el hombro, ¿vale? Ejercicios similares a lo que es con la barra olímpica, una cargada aquí a los hombros, Sí. no con una barra y demás. También para ello utilizaban alteras, que son unos, aquí sí que se va a poder ver, no sé si veis la mano. ¿Vale? Sí, Ahí correcto. Mira, alteras perdona que te interrumpa, Adrián, pero está comentando aquí lo que pasa es que no lo veo bien porque me refleja en tu cara, pero es Plaer Damavida, dice que el entrenamiento militar se hacía con espadas de madera y a estas se les ponía plomo dentro. Pues si te digo la verdad, no lo sé porque yo no investigo mucho el tema militar, nada más cuando toca algo relativo a lo gladiatorio, ¿no? Pero sí que hay estudios de Carter, Michael Carter, si os interesa, luego os lo dejo en stories o me preguntáis y os doy las fuentes, que habla sobre una hipótesis en la cual las rudis de madera podrían estar forradas de cuero o punteadas con cuero para hacerlas más pesadas. Claro, ahí entra la duda de cómo ese cuero va a añadir tanto peso como para duplicar, ¿no? Que es lo que nos dice, por ejemplo, Vegecio en Rei Militaris. Y hablando con distintos artesanos, uno que trabaja el cuero y otro que trabaja la madera, llegaron a la conclusión de que igual podría ser que fuera una funda de cuero rellena de arena, como las porras actuales. Respecto a lo del plomo, yo no he leído ninguna fuente y no te lo puedo decir. De hecho, si tú, bueno, no me acuerdo el nombre, era algo, si al terminar la charla me lo pudieras mandar por stories, por privado, si tienes la fuente, pues te lo agradecería. Bueno, perdona la interrupción, Adrián, era para contestarle aquí a este usuario. Nada, bueno, enseñé ahora un jarrón en el que se veía un griego con alteras, que estas alteras se utilizaban ya en los Juegos Olímpicos de salto de longitud, como contrapeso, ¿vale? Y tenemos aquí, por ejemplo, una evidencia, ¿vale? Ahora se ve. Ahí. Esto es una altera que además está decorada con motivos gladiatorios que se encontró en el Ludus, ¿vale? En el Ludus, si no me equivoco, de Pompeya. Sí, correcto. Entonces, vale. Se entrenaba con esto, pues lo mismo, con unas mancuernas. Yo recuerdo una kettlebell moderna. Sí, está caballo entre una kettlebell y una mancuerna, pero seguramente... Pues se te escucha aún peor ahora, con muchísimo más eco. La conexión, estamos, ya te digo, tengo todo fastidiados. Sí, bueno, nada, lo siento por el audio, chicos, pero bueno, cosas del directo. Conste que empezó bien el directo, pero luego algo pasó ahí. Sí, algo pasó. Bueno, comentaba eso, de que al final podrían hacer ejercicios pues, similares a con los que se utilizaban con kettlebells, con mancuernas y demás, por encima de la cabeza, tal. Siempre, al final es la estrategia, ¿no? Coger peso para dar un estímulo bastante grande al cuerpo y construir esa masa muscular, hipertrofiar, ¿no? Este cuerpo del gladiador. Bueno, como ya comentamos más o menos los últimos días, no sé si quieres meterte ahora así brevemente un poquito en la alimentación. Sí, antes de la alimentación, claro, estuvimos hablando ahora de la preparación y demás. No sé si puedes ponernos algún ejemplo, a lo mejor, de algún gladiador que destacase y el porqué de ese entrenamiento para destacar, ¿no? Sí, el gladiador que destacase, vale, ¿quieres que te recuerde? Va con toda la intención, va con toda la intención. Vale. Sí, pues claro, por ejemplo, Estípulos es... por ejemplo, para Juan Tranche es el mejor deportista de todos los tiempos y seguramente pues que Estípulos era disciplinado, entrenaba de este modo y al final pues buscaba un poco mejorar, ¿no? Y entrenar para estar siempre preparado, ¿no? De hecho, vosotros podéis decirme después un poquito más porque aquí no estoy muy documentado sobre lo que es la figura de Estípulos. Nada, después al terminar la charla tenemos a Juan por ahí, fijo que nos comenta algo.
Sí, vale, pues eso. Y después comentamos un poquito de, si quieres, de Sí, porque mira, ahora haciendo un resumen así rápido, porque a la gente que se fue uniendo ahora, hemos hablado un poquito, bueno, pues de que el deporte pues tiene mucha tradición, ¿no? Ya en imperios o civilizaciones antiguas, como puede ser Mesopotamia, China, Egipto, y hasta llegar a los griegos, ¿no? Que quizás por ser nosotros europeos o quizás por ser, no sé, una cultura que suele llamar mucho más la atención, es lo que más conocemos, sentó como una especie de base hacia lo que es el acondicionamiento físico, a la profesionalización de eso o a la, no sé, al que se tomara más en serio el entrenar específicamente para algo, ¿no? Como los romanos lo adoptaron para sus deportes, que al fin y al cabo pues ellos tenían el cambio de mentalidad de que un deporte tenía que tener un riesgo para el participante, un riesgo de poder perder la vida, si no, no era un deporte, y cómo adaptaron eso pues para conseguir que los gladiadores dieran lo máximo y dieran pues figuras como espículos que darían unos espectáculos, como nos dicen las citas, ¿no? Pues tremendos, para que el propio emperador le regale domus enteras y lo colme de tesoros, algo sería, ¿no? Algo haría bien. Claro, nos estuvimos centrando sobre todo en el entrenamiento, en la tetrada, en la forma de entrenar, pero esos cuerpos o esas formas físicas que les permitieran desarrollar su actividad no era solo el entrenamiento, ¿no? Que es un error que aún se sigue cometiendo hoy en día. Voy al gimnasio, me pongo a machacar peso y me pongo en forma en un mes. Es muy importante también la alimentación que hay detrás, ¿no? ¿Cómo era la alimentación adecuada al entrenamiento en esa época? De hecho, una de las preocupaciones mayores que tenía Galeno en el Ludus era controlar a los gladiadores y la alimentación, de que comieran lo que tenían que comer, que no se pasaran con las ingestas y demás, y que no se convirtieran en sacos de grasa, ¿no? Por así decirlo. Sí, sí, sí. Sí que es verdad que comentan que bueno, Andrew Carrie el otro día lo comentaba en el libro de Gladiator 10, comentaba que sí, que por ejemplo una capa de grasa acababa también protegiendo un poco los órganos y demás de las estocadas, ¿no? De las punzadas y tal. Pero claro, una cosa es tener un poco de grasa y después tener tanta que te impide, ¿no? Y te dificulta lo que son los movimientos propios del combate. Entonces sí que es que, por ejemplo, Galeno tenía mucha preocupación y me hace es bastante curioso porque Galeno estaba en el Ludus de Éfeso, si no me equivoco. ¿Cómo? Perdón, es que estaba justo leyendo una pregunta ahora. No, Galeno, que digo que Galeno estaba en un Ludus y si no me equivoco había estado en el Ludus de Éfeso. Se comentaba de que las tumbas de Éfeso eran tenían gladiadores. Sí, a ver, hay un estudio forense sobre las tumbas de gladiadores o el cementerio de gladiadores de Éfeso. Galeno era de Pérgamo y, si no me equivoco, estuvo en uno de los ludus imperiales de Roma y luego pasó a atender a la familia imperial. No, no tengo constancia ahora de que estuviera relacionado con Éfeso, pero tampoco Lo, puedo desafirmarlo, ¿eh? Tampoco Lo puedo buscaré, negarlo. lo buscaré porque una de las, uno de los reflexiones que, por ejemplo, comentaba Andrew Carr en el libro que te comentaba, era que posiblemente que esos gladiadores eran casi seguramente vegetarianos, por lo que era el estudio de la composición de los huesos y demás. Y que es curioso, ¿no? Porque decía que seguramente serían los comedores de legumbres y demás de Sí, Galeno. sí, sí. Es la cita que tenía. Sí, de hecho hay una cita que no recuerdo ahora mismo de quién, pero está sé que está Fernando Barriales por ahí, sé que la conoce, o sea que si se anima o si ha escrito allí que lo comente, hay una cita en la que literalmente se les llama comedores de avena a los gladiadores. Y de hecho era ordeari. Ordeari, exactamente, ordeari era la palabra latina. Y bueno, que me confirme Fernando, pero creo que era Plinio el Viejo. Bueno, al final eso, era muy importante la dieta, ellos ya lo sabían, estaban un poco que... Ellos eran conscientes de que la alimentación tenía que ser a base de carne, vegetales y en esto, por ejemplo, como te decía, en lo que era la necrópolis de Éfeso, después se vio que, por ejemplo, había gladiadores que deberían de ser vegetarianos. ¿Cómo utilizaban el aporte un poco proteico? Pues eso, a través de carne y si no, pues casi seguro que eran las legumbres, ¿vale? Los hidratos de carbono, que en este caso eran la cebada, ¿no? Comedores de cebada, en este caso que hablábamos, era lo que le daba la gasolina, ¿no? La energía. Y la proteína de la carne de esas legumbres era un poquito, por así decir, el símil de los ladrillos, ¿no? Ellos comían ese aporte proteico para construir los músculos grandes. Buscaban el rendimiento máximo.
Entonces, es primordial que controlasen tanto la ingesta como el entrenamiento. Eh, Tenía ahora por aquí. Importante también que se vio en el estudio eso, de los cuerpos que se encontraron en la Acrópolis de Éfeso, se encontraron los huesos que tenían un nivel de calcio perdón, mayor en comparación con la población, ¿no? Y eso nos dice bueno, y aparte que da alguna evidencia de que se tomaban infusiones de ceniza de maíz. O sea, eso era Para la conocido. ganancia de calcio. Sí, Me pregunta aquí Tiresius, un saludo de parte, José, que si la alimentación podría depender del tipo de gladiador. pues claro, sí, completamente. O sea, ellos, los griegos en ese sentido, eran conocedores de lo que era la especificidad y eran súper pragmáticos. No puede comer un retiario o un tracio, por así decir. Son tipos de gladiadores más ligeros, más explosivos, con movimientos más ágiles, menos pesados, porque tienen equipamientos mucho menos pesados, que por ejemplo, un murmillo, que tiene que mantener un escudo muy pesado, tiene un casco ya muy pesado que le limita, entonces seguramente la alimentación variaría. Serían igual un poco más laxos con la ingesta del murmillo que no con la del retiario. Eh, entonces, el que le guste Sí, comer, que se meta de hecho, de hecho, Galeno, en una de sus obras, que ahora mismo no recuerdo, pero es Galeno fijo, si a alguien le interesa la cita concreta, lo mismo, me manda después un privado y se la consulta y se la doy. Decía que le preocupaban, ¿no?, los excesos a la hora de comer de los gladiadores los días que había carne, por ejemplo. Había Alfonso Mañas, cita en su libro, ¿no? Creo que era Alfonso, es que ahora mismo no estoy seguro si es Alfonso Mañas o es María Gracia, porque María Gracia es experta en venaciones y demás, que, claro, cuando había venaciones, todos los animales que se mataban, que los venatores que las mataban las cogían para su escuela. Entonces esos días, claro, pues había licencia de carne. Y también tenemos que recordar que los días antes a los espectáculos tenían lo que era la caena libera, ¿no? Que era una cena en la cual estaban todos los gladiadores comiendo bien y que se admitían visitas, podía ir el público a verlos, incluso pojear apuestas para el día siguiente y demás. Y decía Galeno que le preocupaba, ¿no?, mucho los excesos que se cometían en esas cenas, que descuidaban su alimentación. Sí, eso sería un poco similar a lo que, por lo que leí, por ejemplo, era que lo comparaban cuando los condenados a muerte, ¿no? El que les daban, pues, esa cena última, que pedían la comida que ellos quisieran, ¿no? Antes de Sí, ser sí. ejecutados. Bueno, al final eso. Aparte también después es importante que la infusión esta funcionaría de suplemento, como decía, porque ellos buscaban elevar los niveles de calcio en el cuerpo y que así recuperaran las fracturas de hueso. O sea, ya estamos hablando de una no evidencia seguramente porque no tendrían cómo demostrarlo, pero lo que era el conocimiento y la investigación se acercaba mucho, ¿no?, a lo que hoy tenemos, a lo que hoy nos evidencian los estudios científicos. Después también tenían como suplementos, porque también lo busqué, y viene también en el libro de Andrew Carey, comentando que Galeno y Cipriano eran los que comentaban esto, tanto de las infusiones como, por ejemplo, suplementos post-entreno, ¿vale? O sea, después de entrenar, que Una eran suerte de bebida isotónica. huesos en vinagre, entre otras, por ejemplo. Como hoy los caldos de hueso que se usan para recuperar lesiones articulares. Exactamente, pues por ejemplo, para mejorar un poco el tejido tendinoso, la recuperación de ese cartílago. Eso es, bueno, lo que podemos sacar es que ya tenía un gran conocimiento bueno, un gran conocimiento para aquel momento de lo que incluía la comida, ¿no?, en la alimentación y más todavía encima para el rendimiento, o sea, ya lo ponían en práctica. Sí, vamos, que no hemos inventado nada. Lo decía antes por ahí Tiresius, que no hemos inventado absolutamente nada, que ya está todo inventado. Sí, yo al final tenemos que soy mucho de mirar qué hacíamos, ¿no? Y de dónde venimos para ver un poco la situación que tenemos hoy en día. Porque a veces, por ejemplo, te quedas un poco pensando tenemos tantas máquinas de gimnasio, tenemos tantos avances tecnológicos, tenemos plataformas vibratorias, tenemos un montón de tecnología, pero que al final es un poco perderse, ¿no?, por el camino. Si somos un poquito más pragmáticos y vemos que el levantamiento de peso y mantenemos un poco con los principios básicos, entrenando en casa, levantando cuatro cosas, se puede mejorar muchísimo y estar con unos muy sanos, ¿no? Sí, sí.
Sí, sí, mira, quiero aprovechar también para decir otras cosas, que hoy Tiresias está muy activo, Sí, porque yo sé ya que lo es un debate tema, ahora. no, y aparte yo sé que es un tema que le mola, el tema del entrenamiento y demás, que es un fanático del CrossFit, y que luego en recreación él lo intenta aplicar e intenta convencer a los que están alrededor suya de que intenten entender eso como una disciplina deportiva, ¿no? Que la gladiatura al final no es llegar un día después de 4 meses parados y darse golpes, sino que hay que intentar entrenar un poquito detrás, entrenar los juegos de pies, los golpes y alimentarse y cuidar el cuerpo para poder rendir después, ¿no? Porque, como él dice, es una disciplina deportiva al final y con esto quería terminar aprovechando, ¿no? Para recalcar lo que decíamos antes de es un deporte o no es un deporte. Pues mirad, si es un deporte o no es un deporte, Cicerón en De Oratore 2:20-84, porque fue una cita que anoté, los reconoce como atletas, tanto a los gladiadores como a los pugilistas, ¿vale? Todos los deportes, en teoría, pues de contacto, los reconoce como atletas. Y de hecho hay 2 estudios que los he anotado, que son de Carter, Michael Carter y de Mann, que son 2 artículos del 2009, que los tengo por ahí anotados, pero no sé ahora mismo dónde, perdí tras papel y papel, pero bueno, sé el libro de dónde lo saqué y sé dónde tengo el artículo, si a alguien le interesa se los paso después, que consideran totalmente atletas y dan varias fuentes de que consideran atletas a estas personas. Entonces, si ellos los consideraban atletas, ¿por qué nosotros no? Y por otro lado, Alfonso Mayas, que es doctor en Historia del Deporte, hizo un trabajo muy completo, ¿no? Enfocando la gladiatura desde todas las perspectivas de un deporte actual. Y decía que, vamos a ver, es un deporte en el que hay una competitividad, porque la hay, ¿vale? Aunque luego entremos en el campo espiritual y podamos desbarrar mucho. Es una actividad que se ejerce delante de un público, es reglado y tiene un árbitro, y el final es incierto. O sea, no está pactado de antemano. Y decía que con esas características sumadas a las citas antiguas que los consideraban atletas, que podríamos considerarlo un deporte de la antigüedad. No sé qué opinas tú como profesional del deporte. La controversia con la definición de deporte es muy amplia y es una discusión que en la universidad cada profesor tiene su punto de vista. Al final es un poco esto. La práctica deportiva, por así decir, yo lo que entiendo como deporte moderno, pues sí que incluiría como deportista a, por ejemplo, los títulos que hablábamos antes, Mirón de Crotona y demás. ¿Qué pasa? Que el deporte ahora, como lo concebimos, pues ahí tiene detrás unas federaciones, unos clubes y tal, pero claro, evidentemente tenemos que contextualizar un poquito todo esto. Claro, Existen pero es que si te das cuenta, si vas ahí, realmente. los clubes podían ser los ludus, porque la familia gladiatoria estaba concentrada en un ludus y había ludus que se enfrentaban entre sí y demás. Y si vamos a hablar de federaciones, qué mayor federación que el imperio, cuando dijo, los ludus quedan bajo norma del imperio. De hecho, una de las mayores reformas que se hizo en gladiatura fue la reforma Augusta, que en el siglo I dijo Augusto, che, vamos a poner aquí unas normas que tenéis que cumplir todos. Con lo cual, si vamos a federaciones y clubes, podríamos tirar un poco por ahí incluso. Sí, totalmente de acuerdo. Mira, me acabo de ver ahora, rescatar aquí una preguntilla de Claire de Maviva, que les Player de militares Mavida, sí. que estaban arbitrados por una figura especialista. Los militares tenían el conocido Campidoctor. Doctor, que sería como otra persona. Yo también estoy completamente de acuerdo porque, por ejemplo, el doctor al final instruía un poquito a todo el mundo, pero, corrígeme si me equivoco, pero seguramente que, por ejemplo, si había retiarios, eran enseñados por un retiario más veterano. Sí, la jerarquía en ese sentido era el doctore, que era como el jefe de entrenadores o el entrenador principal, y luego tenía a los ministri, que eran sus ayudantes. Todos eran exgladiadores, pero el doctore sería un exgladiador de renombre y los ministri eran pues gladiadores que sí, que habían combatido y tal, pero que aún no tenían la fama o no tenían la profesionalidad como para que los consideraran doctores. Entonces tenías el doctore, que era el global, y luego los específicos, que eran los ministri, pues el ministri de retiarios, el ministri de tracios, el ministri de murmuro. Haciendo un símil, ser un equipo de fútbol, entrenador de porteros. Bueno, se nos ha quedado pillado el directo. Te has quedado pillado otra vez. Otra vez, sí. Vale, eso, que pues como los equipos de fútbol cada vez más están especializados. Eso, magíster, me corrige Fernando Barriales, no eran ministro, eran magíster, perdón, sí, me he liado yo ahí con la terminología. Bueno, eso como comentaba, entrenadores de porteros, entrenadores de delanteros y demás. O sea, ya no solo un entrenador global que dirija, sino entrenadores por diferentes roles. Y eso, de hecho, en el fútbol, desde hace tiempo, comento el fútbol porque estoy preparador físico de fútbol y estoy trabajando, y cada vez más la figura de los entrenadores especialistas se está llevando a cabo. Es como
¿Hemos inventado Sí. algo nuevo? No hemos inventado nada nuevo. Y te voy a ir cortando ahí porque el tiempo es el que es. Entonces, hoy nos dio tiempo a bastante más. Comentar antes de despedir a Adrián, que bueno, ya os he comentado muchas veces el trabajo que hace él, ¿no? Y la investigación que tiene detrás. Y bueno, estos días, pues hablando un poco entre los dos, ya que estamos tratando este tema desde esta cuenta, pues él se ha animado ya la semana pasada a ir preparando unos entrenamientos basados en la tetrada. Aquí es importante destacar que, vamos, que lo que es la tetrada sabemos los principios generales, nos han llegado hoy en día, pero el desarrollo es totalmente hipotético, con lógica y con estudios detrás, pero es hipotético. Entonces, Adrián ha desarrollado una serie de actividades para que podamos hacer en casa, basados un poco en el principio de la tetrada. Cuando termine el directo, darme 5 o 10 minutos, subiré los links a las stories, o si no, entráis en @métodomirón _, y ahí vais a tener explicado por días. Y nada, te dejo 30 segundos para despedirte, explicar un poquito eso y paso con Juan. Nada, básicamente pues, tengo en los stories lo que es la explicación de la tetrada, así de forma sintetizada, en tres stories, y mañana por la mañana subiré el primer día de tetrada, que incluye pues eso, lo que es un entrenamiento con los vídeos de cada ejercicio adaptados para que podamos hacer en casa. Mañana es sin material, porque es el primer día y son todos ejercicios con nuestro propio cuerpo, ¿vale? Carga ligera, y los próximos días pues ya iré dando alternativas entre garrafas. Mira, ya tienes aquí a varios que se están apuntando. De hecho, Tiresius le está diciendo a Juan Manuel que se prepare y él está diciendo que se apunte. Pues podría ser una buena idea que nos subierais fotos o pequeños vídeos etiquetando a Método Mirón haciendo la actividad. Y bueno, los ejercicios he de decir que prometo para más adelante en la tetrada grabarme, pero con el subligaculum y el Valtellus, cosa que ahora mismo no tengo y como sabéis no puedo salir de casa. Sí, bueno, igual me animo yo. Venga, queda dicho. Vale, perfecto. Pues nada, muchas gracias, Adrián. Te voy a ir despidiendo para dar paso a Juan. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, venga, chao, chao. Bueno, pues nada, ahí estaba Adrián, que cualquier pregunta que tengáis os la contesta sobre la tetrada y demás, os la contesta seguro en su perfil de Método Mirón. Si es específico de gladiatura, pues también podéis mandármelo a mí. Tenemos ahora por aquí preparado, que yo sé que está preparado, a Juan Tranche, le voy a ir mandando la invitación. Juan Tranche es escritor de novela histórica, gran apasionado, grandísimo comunicador y un experto en gladiatura y sobre todo dentro de... ¡Oh! Me ha dado error. Vamos a volver a invitar a Tranche, o que se vuelva a unir porque se le ha salido la conexión. Ahora, aquí estamos, Juan. Volvemos a darle. Eso, es un gran apasionado y sobre todo un gran experto en una figura muy... Pues nos está dando error otra vez, se ha vuelto a salir. Vuelvo a presentar otra vez, porque entre que atiendo a que se sale Juan y entra y demás, estoy perdiendo un poco el hilo. Nada de eso, que Juan, que es un gran experto en una figura gladiatora, que es Spiculus. Spiculus es uno de los gladiadores de los que más registros tenemos y uno de los que más premios ha recibido, con lo cual eso nos da a entender que también era uno de los más preparados, ¿no? Como ha citado Adrián antes. Me sigue dando error, a ver si tenemos suerte y podemos hablar con él hoy. Si no, pues lo dejaremos para otro día. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, como fuisteis haciendo, es totalmente libre en los 7-8 minutos que nos quedan, que intentamos contestarlo lo mejor posible. Quedó una en el tintero, que en principio la iba a dejar para el final porque no está muy relacionada con la charla de hoy, ¿no? Pero sí que nos ha... Invitación mandada a Tranche. A ver si ahora te deja. Pues no. Vaya por Dios. Voy a probar una última vez. A ver si hay suerte. Otra vez te he mandado la invitación, Juan. A ver si hay suerte esta vez. Bueno, eso, mientras esperamos voy a ir contestando la pregunta, que la pregunta era si los gladiadores tenían merchandising, tal y como lo entendemos hoy en día. Como veis, no es muy relacionada con el entrenamiento. Pero bueno, para llenar el hueco, pues la contesto. Efectivamente tenía merchandising, ¿vale? Hay muchísimas lámparas, lucernas se llaman, encontradas con motivos gladiatorios, aparte de tener un montón de mosaicos también con ellos, con lo cual podríamos decir que sería un merchandising de la época, ¿no?
voy a volver a intentar, Juan, pero es que estoy mandándotelo constantemente y da error, no sé por qué. Y es una pena porque la verdad es que era un buen colofón, ¿no? Terminar con Espículos, el gladiador más famoso, según Juan Tranchi, él sería el mejor deportista de todos los tiempos. Y la idea es que nos contase él el por qué, que lo sabe mejor que nadie. Yo si me tengo que ir a las citas ahora mismo no me las sé de memoria. Pues nada, me da que, por desgracia, Juan no va a poder entrar al directo. Hola, Aitana, me imagino que serás Juan desde otro móvil, otra cuenta. Confírmame si lo que te digo es... Bueno. Debe ser la tormenta que está haciendo de las suyas. Pues nada, Juan, lamentándolo mucho, es que me está dando error constante. Esperando a Juan Tranchi ha salido, esperando a Juan Tranchi ha salido. Y así seguido. Con lo cual, para no caer en redundancias y demás, lo voy a cortar aquí. Tenemos una discusión en los comentarios entre Mirón y Juan de quién es el mejor deportista de todos los tiempos. Según Adrián es Mirón de Crotona, pero yo sé que Juan no está de acuerdo para nada. Pruebo con Isa. Venga, va. Vamos a invitar a Isa, que es la mujer de Juan. Déjame buscarte. Isa. Vale, acabo de mandarte la invitación, Isa. ¿Ahora? Perfecto, Juan, bien. Pues espera un segundito que te quito. Pero si es que yo le estaba dando a dar todo el rato. Qué rabia. Sí, qué rabia. Y además me daba pena al haber programado este final y no poder hacerlo. Bueno, no sé si me escuchas, más o menos. A la perfección. Venga, pues vamos a ver, después de los problemas del directo, ¿verdad? Sí, porque ya con Adrián me ha dado también bastantes problemas. Pero bueno, vamos a ir directamente al grano porque tenemos 4 minutos de reloj. Siempre te toca los 4 minutos. Bueno, simplemente decirle a Adrián que el mejor deportista de todos los tiempos, sin ninguna duda, es Espículos. Vale, una vez aclarado esto, que no está aclarado, pero bueno, la pregunta es, ¿por qué Espículos es el mejor deportista de todos los tiempos? Bueno, pruebas aparte, tenemos que pensar que Espículos es el gladiador del cual disponemos de más referencias. Y esto es algo importante, en una época en la que nadie quería hablar de los gladiadores, porque como siempre hemos hablado, eran infames. Por lo tanto, tener nada más y nada menos que 3 citas, digamos, o 3 referencias escritas y 3 referencias visuales, aunque a la gente le pueda parecer muy poco, es algo bárbaro para esta época y sobre todo para los gladiadores. Por eso entendemos que, sin ninguna duda, Espículos es el mejor deportista de la época y, quién sabe, probablemente uno de los mejores de todos los tiempos. Sí, mira, me preguntan aquí, porque la verdad es que pensaba que ibas a ser más, te ibas a extender más. Me pregunta la cuenta de Caetra, que me imagino por la pregunta, que es Diego el que está preguntando, ¿y Hermes? Claro, sí, Hermes además probablemente también sea uno de los más famosos, porque además Hermes tiene su propio poema que Marcial le dedica el día que va por primera vez al Coliseo. Pero sí. Realmente, además Hermes se decía que combatían todos los tipos de lucha de gladiadores, que podía ser Tracio, podía ser Reciario, podía ser Mirmillo, pero solo tiene uno. Y Espículos tiene más. Sí. No obstante, aquí voy a contradecirte a ti, a Adrián y a la cuenta de Caetra que acabo de comentar ahora en cuanto al tema de los gladiadores, porque ¿en qué ocasión se ha dado de que en una lucha concedan la rudis a los 2 contendientes? Sí, Prisco y Vero. ¿En qué ocasión se ha dado la situación de que a un gladiador le hayan concedido una rudis y la rechace incluso hasta en 3 ocasiones? Se fue... Flama. También son hechos muy importantes, ¿eh? Por supuesto. Ahí por picarte un poco con Espículos. Sí. Pero bueno. Ninguno fue el favorito del emperador. No, eso es cierto. Y a ninguno le compraron una Domus. Y además que una Domus, le llenaban la Domus de esclavos, etcétera. Sí. Algo que dice mucho de él. Exactamente. Y aparte tenemos una tercera cita, porque hemos comentado las 2 por encima, tenemos una tercera cita que la vamos a mantener en secreto, porque me lo has pedido así. Y a los que quieran conocer esa tercera cita, en enero era al final, ¿no? Con todo el tema del COVID. El coronavirus ha hecho que el libro se retrase, obviamente. Exactamente. Bueno, el libro de Juan de Espículos, el gladiador de Nerón, que va a salir a la venta en enero, ya os informaremos por la cuenta y le daremos publicidad a tope, pues os cuenta esa peculiaridad de la tercera cita
que estaréis en Ascuas hasta entonces. Todos aquellos que quieran saberla tendrán que esperar. Pero vale. sí que quería, no sé si vamos a terminar o si me queda algún minuto para poder enseñar. Sí, tienes un minutito. Un minuto. Yo quería enseñarte que uno de los elementos de marketing de la época, precisamente nos hablaba de... Se te está escuchando fatal, tío, fatal. Ahora voy a quitar un poco de... A ver si... Sí, ahora mejor. Y ahora se ha cortado, vaya por Dios. Yo creo que tú igual me estás escuchando, no lo sé, pero se te ha quedado congelado la imagen. Ahora, perfecto, ahora sí. Un poquito mejor. Te decía que uno de los elementos se encontraron 2 elementos de merchandising con el nombre Speculus, algo que también nos habla un poco de la fama que tenía este luchador. Uno de ellos es una lucerna que se encuentra en Portugal y la otra es un vaso que se encuentra en Francia. Y que enséñanos ese vasito, réplica. Exactamente. Aquí además salen digamos que son 12 luchadores que salen, que probablemente fueran los 12 luchadores más famosos del momento. Sí, y entre ellos, el primero de ellos, que te lo voy a enseñar, es Speculus, que si no... Este de aquí. No sé si ¿Es se ve, Speculus? Sí, se ve perfectamente. Pues ese es nuestro querido Speculus. Y ahí tenemos ya contestada la pregunta de G. Whiskido, que estaba mirando ahora el usuario, que nos preguntaba por el merchandising. Pues mira, ahí tenemos dos referencias en cuanto al merchandising. Exactamente. Sí, Tiresios, el Messi de la época, o el Cristiano, dependiendo de si eres del Madrid o del Barça, yo imagino. Sí. Bueno, Juan, pues muchísimas gracias por esta... Hay muchas cositas aquí preparadas, pero para otro día, si quieres, hablamos de las Speculus, hablamos un poco. Yo creo que otro día incluso podemos hacer un especial de gladiadores famosos o alguna cosa así. Me encantaría. Y ahí le damos caña. Yo cuando quiera, ya lo sabes. Y perdona los problemas estos de... Nada, es que debe ser de la tormenta, porque... con Adrián también empecé bien y luego se colaba, luego se empezó a cortar el sonido. Sí, pero bueno, cosas del directo. Bueno, Juan, muchísimas gracias por esta despedida y demás, fin de la charla, y a los demás, pues nada, en Stories iré poniendo, igual que hice la otra vez, los temas que fueron saliendo más, los que quedaron pendientes, y votáis vosotros para hacer uno la semana que viene. Así que muchas gracias por la atención y hasta la próxima. Adiós. Chao, Juanillo. Adiós. Bueno, pues lo dicho, vuelvo a repetirlo, pero es lo mismo. Cualquier cosa que haya quedado en el tintero, pregunta que queráis hacer, voy a dejar un cajoncito en Stories para que hagáis ahí, las voy contestando a medida que pueda. Tanto Juan como Adrián en sus cuentas privadas, que son @JuanTranchi y @métodomirón _, también os las van a contestar. Y nada, si os ha gustado y demás, pues pondré también encuesta para hacer otra la semana que viene, y si se quiere hacer, pues qué temática. Gracias.